Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Tomen asiento. Queridos hermanos, ya estamos en el tercer día de la Cuaresma. Empezábamos el miércoles de ceniza con la explicación de Jesús de cuál debe ser el verdadero sentido de las prácticas cuaresmales: oración, penitencia, en sacrificio, ayuno y también buenas obras, limosna. Y todo eso tiene que ser con la intención de glorificar a Dios, agradar a Dios, hacerlo por amor a Él, nada más que para que Él nos vea y no nos alaben los hombres por estar haciendo cosas buenas, entre comillas. Después también Jesús ayer nos dice que el camino del cristiano es la cruz. Y Él plantea que su vida va a ser eso, ¿no? Es un camino de calvario, camino estrecho, difícil, pero acompañado de resurrección, de vida eterna. Y luego Jesús plantea que el que quiera seguirlo, que también tome su cruz de cada día. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo para enamorarnos de la cruz, de no tenerle miedo al sufrimiento, al dolor, incluso a la penitencia, a la mortificación libremente asumida, porque todo eso nos hace bien. ¿En qué medida? En que nos une a Cristo. Porque hay distintas maneras de sufrir, ¿cierto? Dice San Luis María Griñón de Montfort que muchos cristianos son enemigos de la cruz de Cristo porque no aceptan la cruz. Pueden llevar una cruz colgada en el pecho, tener un crucifijo en la casa, pero no aceptan el camino estrecho que propone el Señor, sino vivir de comodidades, de autocomplacencia, orgullo humano, vanidad, etc. Y entonces así nos transformamos en enemigos de la cruz de Cristo. Dice San Luis que esos son falsos devotos de Cristo, porque la cabeza está coronada de espinas, pero el cuerpo no puede estar entre almohadones y perfumes, dice el santo, ¿no? Y tiene razón, ¿no? El camino del Señor fue un camino áspero, difícil, y si queremos seguir sus huellas, tenemos que pasar por el mismo Calvario. Pero bueno, hay distintas maneras de sufrir. Uno puede sufrir sin Cristo y sufre como condenado, dice San Luis María de Montfort, que también es verdad. Es decir, uno puede tener muchas pruebas, puede pasar por grandes dolencias, dificultades, puede pasar por tribulaciones terribles, por ejemplo, puede ser perseguido, puede ser calumniado, puede sufrir muchas injusticias, pero si uno alberga en su corazón odio, rencor, venganza, ojo por ojo, diente por diente, entonces ese sufrimiento no vale nada, porque uno está sufriendo como un condenado, es decir, sin la gracia de Dios, sin Cristo Jesús. Entonces, la sabiduría cristiana consiste en darle un sentido a la cruz, al sufrimiento, al dolor. Hemos descubierto que el dolor redime, decía una señora del oratorio mariano, llamada Bernardita Correa, que padecía una leucemia terrible, un cáncer a la sangre, que la destruyó a muy temprana edad, ¿no? Cerca de los 30 años. Alcanzó a tener hijos, a pesar de que los doctores le decían que abortara porque estaba muy enfermita, y ella tuvo nomás sus hijos,
y descubría que ofreciendo sus dolores por sus parientes que vivían en pecado, por ejemplo, alcoholismo y otras cosas, entonces cuando ella ofrecía eso, como que toda la familia iba saliendo adelante, ¿no? Y se iba encontrando con el Señor y podía caminar en la espiritualidad cristiana. Entonces, cuando ella renunciaba a la cruz, porque también tenía debilidad, tenía momentos duros, y decía: Señor, esto es insoportable, ya no aguanto más, y se rebelaba un poquitito, entonces inmediatamente toda su familia también se venía abajo. Y ella se dio cuenta que ella estaba sosteniendo espiritualmente a su familia con el dolor que le había tocado padecer, y que si ella lo aceptaba en unión con Cristo crucificado, entonces era un sufrimiento que redimía no solo su alma, sino la de todos sus seres queridos. Por eso ella acuñó esa frase importante: hemos descubierto que el dolor redime. También todos saben que ha muerto el padre Sergio Mena, fundador de nuestro oratorio mariano, y se ha sabido algo impresionante. Yo por lo menos no lo sabía, que en los últimos años de su vida él hablaba con distintas personas que estaban sufriendo enfermedades, no tenían trabajo, estaban con dificultades matrimoniales, etcétera, de todo, y él les decía: mira, hagamos una sociedad, seamos socios. Yo sufro lo que a usted le toca sufrir y usted se sana, o usted encuentra trabajo, o usted recupera una vida familiar mejor, etcétera. Hagamos esa sociedad. Y mucha gente le dijo que sí, solo que a medida que él iba asumiendo más socios, iba también llenándose de más enfermedades. Entonces uno entiende por qué tantos años, ¿no? Él pasó décadas con dolores, grandes, terribles enfermedades, pero ninguna era mortal, y sin embargo sufría y ofrecía y estaba siempre contento. Hemos descubierto que el dolor redime. ¿Qué es lo que hay detrás de este misterio, ¿no? Que la cruz, en definitiva, puede ser una bendición y una alegría para el cristiano, no algo a lo cual le debemos temer, o algo a lo cual nos produce rechazo, asco incluso, sino que abrazar la cruz, amarla, quererla. ¿Qué es lo que hay entonces? Bueno, insisto que uno puede sufrir de distintas maneras. Los orientales, ¿no es cierto?, los hindúes, los gurús, por ejemplo, los faquires, buscan el dolor para someter su cuerpo. Dormir en cama de clavo, o no comer durante mucho tiempo, o estar enterrado así, y respirar apenas, y dominar el cuerpo y dominar las pasiones. Parece que es una manera muy antigua que han tenido algunas religiones, algunas culturas humanas para la autosuperación. Pero esa no es la espiritualidad cristiana, sin desmerecer, sin criticar las vivencias religiosas de otras culturas, pero el sentido de la cruz es distinto, ¿no? Por ejemplo, cuando Juan Bautista hace sacrificio, lo hace para preparar el camino del Señor. Por eso vienen los discípulos de Juan Bautista y le preguntan a Jesús directamente: ¿por qué nosotros y los fariseos hacemos muchos sacrificios? Ayunamos, nos sacrificamos, y tus discípulos no, porque tus discípulos se andan riendo, lo pasan bien, andan visitando familias, en todas partes los reciben, les dan comida. ¿Y por qué no ayunan? ¿Por qué no se lavan las manos 7 veces como los fariseos? Etcétera. ¿Y qué responde Jesús? Es que ellos están con el esposo, están con el novio. Entonces tienen que estar contentos. Como está el esposo aquí, entonces estamos felices. Cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Eso es misterioso, ¿no? Primero que nada, Jesús no quiere que nosotros suframos por sufrir. No quiere que estemos tristes en la vida, quiere que estemos alegres. Él no dice: yo quiero que ustedes sean pobres, que lloren, que los persigan. No, Él dice: yo quiero que ustedes sean felices, bienaventurados. Pero si son bienaventurados con la felicidad de Cristo, tendrán que pasar por las pruebas que yo pasé: persecución, pobreza, rechazo, abandono, etcétera, burlas. Pero serán felices. ¿Por qué? Porque estarán conmigo.
Entonces, esa es la clave. Lo que queremos en la Cuaresma, entonces, no es solamente sufrir, no es solamente juntar platita en la cajita para los migrantes, no es solamente hacer estas obras buenas de limosna, etc. Queremos hacer algo mucho más profundo. Queremos unirnos a Jesús, queremos estar con el esposo. Dice el Señor hoy día que cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Y bueno, ahora la iglesia está sin Jesús, estamos esperando que venga Jesús por segunda vez. Por eso la iglesia ayuna, y en la Cuaresma se pide esta práctica penitencial, sobre todo el miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma, particularmente el Viernes Santo. Y también en muchas devociones, por ejemplo en Medjugorje y en otras devociones particulares que son muy buenas, que proponen el ayuno, proponen el sacrificio. En Fátima la Virgen le pide a los niños que hagan, ojalá un poquito de sacrificio también, y ellos cumplen esa penitencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Eso es lo que hay que preguntarse. Porque queremos estar unidos al esposo. Nosotros somos la iglesia, la esposa de Cristo. Y la única manera de estar unidos al esposo es en la cruz. En esta vida, por lo menos, solamente vivimos en Cristo si estamos crucificados con Cristo. Gran descubrimiento de San Pablo. Si yo no estoy crucificado con Cristo, estoy dividido, porque coloco mi yo por encima de Dios incluso. Y él dice, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero? ¿Por qué hago el mal que no quiero? Dice, ¿no? Entonces, ay de mí, estoy sometido a la ley de la muerte, del pecado, que yo no quiero hacer, pero lo hago igual. Soy un esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo descubre él que puede salir de esta esclavitud del pecado? Solamente uniéndose de nuevo al esposo. Pero el esposo está en la cruz. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en este mundo crucificados con Cristo. Este es un tiempo para vivir la bienaventuranza. Las bienaventuranzas significan cruz. Así es que es tiempo de Cuaresma, tiempo de enamorarnos de la cruz, no porque nos guste el dolor por el dolor, sino que porque ahí está el esposo. Ese es como el lecho nupcial del esposo que espera a la esposa, es en la cruz. Es una simbología nomás, es un signo maravilloso de cómo Cristo se une a la iglesia. Es en la cruz. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, María Santísima le dice a Jesús, mira, no tienen vino. Y Jesús, ¿qué le responde? Mujer, porque él le habla a María como ella, madre de la iglesia, ¿no? Le está hablando a la iglesia. Mi hora aún no ha llegado. Igual hace el milagro en Caná y cambia las 6 tinajas de agua en el mejor vino posible. ¿Y cuál es la hora de Jesús? En la cruz. Y ahí nuevamente en la cruz, Jesús se dirige a María y la llama mujer. Ahora llegó la hora, por tanto, ahí tienes a tu hijo. Discípulo, ahí tienes a tu madre. Entonces nace la iglesia. Se fijan, queridos hermanos, que la fecundidad de Cristo, la fecundidad esponsal de Cristo, la familia cristiana, solo brota a partir de la cruz. Y si nosotros nos refugiamos en las llagas de Cristo, en el corazón sangrante de Cristo, atravesado por la lanza, en ese corazón amoroso, abierto, por amor a nosotros, encontraremos refugio también para poder soportar nuestras propias cruces, nuestros propios dolores, siempre unidos a Jesús, de tal modo que podamos decir, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Unidos a Cristo, unidos al esposo, nunca nos faltará la alegría. Como decía el padre Kentenich, decía, la vida del cristiano es siempre un llorar humano, pero un reír divino. Uno ríe en el Espíritu Santo, goza en Dios, pero humanamente, superficialmente, sufrimos la cruz. Bueno, ahora tenemos todavía muchos días para pensarlo, para meditar si aceptamos la cruz o vamos a rehuir, vamos a rechazar las pruebas de la vida, diciendo esto es una maldición, no es para mí, yo voy a buscar una vida más fácil, más cómoda, más conveniente y en el fondo quiero vivir un camino a mi manera, no el que me propone Jesús. O podemos decir lo contrario, me cuesta, soy débil, soy pequeño,
pero acepto esta propuesta, este desafío que me hace Jesús y quiero seguir sus pasos, aunque signifique cada día tomar mi propia cruz. Así sea. Amén.